todo hipertensión secundaria a un problema renal, ¿no? ¿Ya? Bueno, obviamente nosotros sabemos de que la hipertensión es una enfermedad crónica, un factor de riesgo importante, cardiovascular, una de las principales causas también de muerte y mortalidad tanto a nivel mundial en el país. De hecho, puede prevenirse, pero también está directamente relacionado con otros problemas de salud, ¿no? Está relacionado a infartos, ACVs, a enfermedad renal crónica, ceguera, problemas de, incluso en el embarazo, ¿no? Preeclampsia, etc., ¿no? Falla cardíaca. Pero hay que recordar que nosotros solo vemos de repente los pacientes que están diagnosticados y con tratamiento, y que incluso muchos de ellos no tienen un buen control. Pero el problema radica en que muchos de esos pacientes de repente van a tener una causa secundaria y que nosotros no la vamos a poder identificar. Entonces hoy día tenemos que aprender a identificar a esos pacientes secundarios, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque como les digo, muchas veces van a hacer, ¿qué van a hacer en la atención primaria o en los médicos generales? Ven un paciente joven, por ejemplo, como ustedes, le encuentran hipertensión, ¿qué hacen? Captopril, enalapril, losartán y para su casa, ¿no? Y eso no es lo correcto, ¿no? O sea, todo el paciente joven que esté hipertenso siempre va a tener una causa secundaria, ¿ya? Y la causa secundaria más frecuente va a ser la renal. Por lo tanto, siempre hay que descartar que tenga algún problema renal, ¿no? Y de repente le evitan la diálisis, o bueno, al menos se la posponen algunos años, o de repente le pueden diagnosticar un problema a tiempo, ¿no? Entonces sí es importante aprender a diagnosticar, ¿ya? Entonces vamos a conversar un poquito de eso el día de hoy. Entonces, ha habido muchas modificaciones en cuanto al diagnóstico de la hipertensión. Desde yo era estudiante, ha habido muchos cambios en criterio diagnóstico, ¿ya? Hasta hace unos años, incluso hasta el año pasado que salió la clasificación de la Sociedad Europea de Cardiología, decía de que el criterio para definir hipertensión era cuando un paciente tenía más de 140/90 de presión arterial. Este año se ha modificado en la guía del AJA, dice que ya no es 140/90 o ya no debe ser, no recomienda eso, sino más bien cuando está por encima de 130/89, ¿no? ¿Listo? No, perdón, 130/80, ¿no? 130/80 ya es un estadio 1 cuando está por encima de 130/80. Y obviamente estadio 2 cuando está por encima de 140/90. Es decir, cuando está por debajo de 120/80 es normal. 120/129 y menos de 80 está elevado. ¿Listo? Y por encima de 130/80 ya está en hipertensión el paciente. Y obviamente eso tiene factor pronóstico y lo han reducido a ese nivel porque, como ya hemos mencionado hace un instante, la hipertensión se va a correlacionar directamente a otras entidades, ¿no? Ceguera, insuficiencia renal, aneurisma, etc., ¿no? Todas las enfermedades que estamos viendo allí. Y también hay una relación bidireccional muy importante entre el riñón y la hipertensión, es decir, el propio riñón va a generar hipertensión, o sea, cuando el riñón se malogra, causa insuficiencia renal, va a generar hipertensión, por eso la mayoría de pacientes, incluso en diálisis, son hipertensos, y a su vez el paciente hipertenso puede tener insuficiencia renal. Entonces hoy vamos a hablar un poco de las dos cosas, ¿no? Tanto del paciente que es hipertenso y genera daño renal, un poco de los mecanismos fisiopatológicos que lo producen, y cómo vamos a identificar un paciente que es hipertenso, que está produciendo daño renal, y no es por otra cosa ese daño renal, y también el paciente renal que desarrolla hipertensión y otras causas, ¿no? Otras causas de hipertensión secundaria. Que no se olviden, a partir de este año ha cambiado un poco la clasificación, ahora hablamos de 130/80 hacia arriba, ya consideramos que un paciente tiene hipertensión arterial. Muy bien, entonces nosotros debemos clasificar la hipertensión arterial de este modo, ¿no? Clásicamente, muchos años la hemos clasificado así, se sigue manteniendo. La clasificamos en una hipertensión primaria o esencial y una hipertensión secundaria. La hipertensión primaria es la más frecuente, es la que tiene o la que se ve en pacientes adultos mayores, ¿no? No hay una causa específica, normalmente es genética, es familiar, o sea, por ejemplo, tu papá es hipertenso, tú eres hipertenso, tu abuelo es hipertenso, todos son hipertensos en la familia, ¿no? Está relacionado también, obviamente, el estilo de vida, factor genético y
como les digo, obviamente se ve más que todo en adultos mayores. En cambio, la hipertensión secundaria se suele ver en edades más tempranas, sobre todo jóvenes, y está relacionado a otras enfermedades. Dentro de esas enfermedades, la más importante va a ser la causa renal, pero puede verse también a enfermedades endocrinológicas, neurológicas o incluso vasculares o cardiológicas, ¿no? Como la coagulación de aorta, por ejemplo. ¿Ya? Nos vamos a hablar primero muy brevemente, porque eso lo van a buscar, como les comento, de la hipertensión primaria, pero enfocado a por qué ocasiona daño renal, ¿no? Enfermedad renal crónica. Muy bien. Nos tenemos que recordar fisiológicamente que la presión arterial está determinado por algunos parámetros fisiológicos, ¿no? Uno de ellos va a ser el gasto cardíaco, que a su vez está determinado por la precarga y la contractilidad o la frecuencia cardíaca, ¿no? Y a su vez también está determinado por la resistencia vascular periférica y está a su vez determinada por la vasoconstricción y la hipertrofia cardíaca o de las arterias del propio corazón. Ustedes se acuerdan un poco de fisiología que han hecho hace 2 años. Había una práctica de esto, ¿no? Que los ponían a correr. ¿Se acuerdan? Los ponían a correr y obviamente aumentaba su frecuencia cardíaca y les medían la presión antes de correr y después de correr, ¿no? Y aumentaba la frecuencia cardíaca, ¿no? Y perdón, aumentaba la presión arterial. Obviamente era porque al aumentar la frecuencia cardíaca, aumentaba el gasto cardíaco y aumentaba la presión arterial, ¿no? Eso mismo sucede en los pacientes que tienen hipertensión arterial, ¿no? Entonces, cualquiera de esos dos mecanismos puede darse. En un paciente hipertenso puede aumentar el gasto cardíaco, o puede aumentar la resistencia vascular periférica, o puede aumentar ambos. ¿Listo? Ya sea porque va a aumentar la precarga, o porque va a aumentar la contractilidad en el caso del gasto cardíaco. Entonces, ¿quién aumenta la precarga? Aquí es importante recordar que interviene mucho el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué hace el sistema de renina-angiotensina-aldosterona? Básicamente me retiene sodio y agua. Y, por ejemplo, un riñón que tiene enfermedad renal crónica le va a retener más sodio y, por lo tanto, más agua. Igualmente, la contractilidad, en el caso de un paciente que tiene un aumento de la frecuencia cardíaca, por actividad del sistema simpático, también va a aumentar el gasto cardíaco. O los pacientes que tienen vasoconstricción, por ejemplo, por un incremento también del sistema renina-angiotensina-aldosterona, o el sistema simpático, o disfunción endotelial, como sucede en obesidad, ¿no? Etcétera, también me va a producir aumento de la resistencia vascular periférica o incluso hipertrofia cardíaca en otras entidades. Ahora te lo vamos a comentar un poco. Entonces, tenemos que acordarnos un poquito, muy brevemente, lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que como han visto, participa bastante en la fisiopatología de la hipertensión arterial. Solamente para algunos, supongo que ustedes ya lo saben, ya lo manejan. Se supone que el angiotensinógeno va a convertirse en angiotensina 1, producto de la acción de la renina que se produce en el riñón. Esa angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina que se produce en el pulmón. Y son estos dos elementos, la angiotensina 2 y la aldosterona, los más importantes que van a producir los efectos más importantes, digámoslo, en cuanto a la hipertensión. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace la angiotensina 2? Principalmente vasoconstricción, ¿no? Y hace rato dijimos que si hay vasoconstricción, aumenta presión arterial, ¿no? Igualmente, aldosterona, ¿qué me hace? Reabsorción tubular de sodio. Y si hay reabsorción de sodio, aumenta precarga, y si aumenta precarga, aumenta gasto cardíaco, y si aumenta gasto cardíaco, más hipertensión. ¿Listo? Entonces, tienen que acordarse esos dos, ¿no? Que la angiotensina 2 y la aldosterona, por lo tanto, son los elementos más importantes del eje angiotensina-aldosterona, los más dañinos, por lo tanto, también, y los que tenemos que bloquear, obviamente, con los fármacos antihipertensivos. Justamente los que usamos son los inhibidores del ECA, ¿no? Enalapril, captopril, por ejemplo, bloquea aquí, y los inhibidores de los receptores de angiotensina 2, ¿no? Que son el losartán, los BRAF, ¿no? Losartán, valsartán, candesartán, etc., ¿no? Esto para evitar estos efectos deleterios y con ello evitar que haya hipertensión. ¿Ya? Muy bien, eso ya tienen que acordarse un poquito para entender
lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, resumiendo todo, ¿qué hace la ECA? Bueno, al final tiene efectos, o sea, promueve efectos vasoconstrictores hipertensivos, ¿no? ¿Qué hace la angiotensina 2? Igualmente, vasoconstricción, ¿no? ¿Y qué hace la aldosterona? Hace varias cosas, pero principalmente inflama y reabsorbe sodio, ¿ya? Muy bien. Entonces, al final, en un paciente que ya tiene hipertensión, ¿por qué se genera daño renal? Porque el sistema renina angiotensina aldosterona va a estar muy activo. ¿Listo? Entonces va a estar tan activo que va a comenzar a producir vasoconstricción de la arteriola aferente, por lo tanto va a disminuir el flujo sanguíneo renal, y si disminuye el flujo sanguíneo renal, ¿qué pasa con la tasa de filtración glomerular? También disminuye, ¿no? Y eso va a generar hipertensión glomerular. Entonces esa hipertensión glomerular al final va a producir daño glomerular, disfunción endotelial, inflamación, estrés oxidativo, finalmente glomerulosclerosis, fibrosis tubulointersticial y daño renal, ¿no? Entonces todo empieza con la activación del sistema renina angiotensina aldosterona, que al final va a conducir a daño renal producto de mecanismos de hiperfiltración y albuminuria por lesión del porocito, ¿no? Del glomérulo. ¿Ya? Entonces, resumiendo nuevamente todo, ¿por qué se malogra el riñón en el paciente hipertenso? Porque hay activación del sistema renina angiotensina aldosterona. Esto va a generar, ¿qué va a generar? Hipertensión glomerular, al final lesión podocitaria, proteinuria, microalbuminuria, ¿no es cierto? Pérdida de masa renal, pérdida de glomérulos y finalmente enfermedad renal. ¿Ya? Es lo que tienen que acordarse, nada más. Obviamente hay más cosas, ¿no? Pero ya se supone que en Fisiopata han hecho todo eso, son unos capos, han sacado 20, pero están acá. ¿Para qué les explico tantas cosas, no? Ustedes saben más que yo ahorita de Fisiopata. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico del paciente que tiene, o sea, que la hipertensión le está generando daño renal? Estamos enfocándonos así, ¿no? Que la hipertensión te genera daño renal. Obviamente, primero es diagnosticar la hipertensión. Se supone que es un paciente que ya tiene hipertensión de largo tiempo. Entonces, tú tienes que primero diagnosticar tu hipertensión. No voy a hablar de eso lo va a hacer el cardiólogo, pero ya saben ustedes que hay ciertos criterios para tomar la presión arterial. No es tomar por tomar la presión arterial, no es tomar por tomar como toman en sus teóricos prácticos, como toman en sus prácticas a diario, ya que sí los veo y no juzgo, ya, debería juzgar pero no juzgo. Hay condiciones, por ejemplo, algunas de ellas se las pongo ahí. Obviamente el paciente tiene que estar sentado, con la vejiga vacía, con los pies apoyados en el piso, relajado. Tiene que estar 5 minutos en reposo, tiene que ser un mango adecuado para el paciente, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces en un paciente que ya está diagnosticado, ¿qué me sirve a mí para decir que la hipertensión es la que le está generando un daño renal? Hacerle unas pruebas, unos estudios. Obviamente todo paciente hipertenso tiene que pasar algunas consultas. Obviamente el cardiólogo, obviamente el nefrólogo, tiene que pasar el oftalmólogo, ¿listo? Tiene que pasar algunos exámenes de rutina. ¿Qué exámenes? Hemoglobina, porque si genera daño renal, en algún momento va a ser anemia, ¿no? Tiene que pasar su colesterol, porque es un paciente igual de alto riesgo cardiovascular, ¿no? Es un paciente cardíaco. Tiene que pasar su glucosa, porque de repente puede ser diabético. Entonces, si es diabético, ya no es solo la hipertensión que está generando daño renal, entonces se suma otra cosa más. Tiene que pasar, obviamente, su creatinina, su tasa de filtración glomerular, para valorar si realmente está ocasionando la hipertensión el daño que estamos buscando. Tiene que pasar sodio y potasio, igual por lo mismo. Tiene que pasar ácido úrico. Tiene que pasar su electrocardiograma y su ecocardiograma para buscar daño de órgano blanco, en este caso el corazón. Fondo de ojo para buscar igual daño de órgano blanco, en este caso la retina. Tiene que pasar el examen de orina para buscar igualmente proteinuria, microalbuminuria, etc. Y esta lámina de repente es la más importante para nosotros como nefrólogos, para podernos darnos cuenta que realmente es un paciente que es hipertenso y que solo por la hipertensión está haciendo daño renal. ¿Ya? Entonces acá está, ¿no? Esta es acá lo resumimos. Hipertensión que está matando riñón, ¿no? Hipertensión que mata riñón.
¿Cómo me doy cuenta? Y que son en realidad pocos, porque normalmente un paciente no solo fue hipertenso y a veces hipertenso y también es obeso, hipertenso y también es diabético y es obeso y es prostático y es muchas cosas, ¿no? Es muy raro encontrar un solo paciente que es hipertenso y genera daño renal. Pero bueno, ¿cómo me doy cuenta que ese paciente es hipertenso? Me está haciendo daño renal solo por la hipertensión. A eso antes nosotros le llamábamos nefroangiosclerosis. Ahí está, nefroangiosclerosis. Después le han cambiado el nombre, nefropatía hipertensiva. Ahora no sé ni sé cómo se llama. Después que le cambien el nombre. ¿Cómo me doy cuenta? Es un paciente que tiene una historia familiar de larga data, ¿no? Entonces todas las familias son hipertensos. El paciente también es hipertenso, pero de varios años, ¿no? 5 o 10 años de hipertensión. Casi siempre son varones. Puede ser mujer, pero la mayoría de ellos son varones. La mayoría también son de mayores de 55 años. ¿Listo? ¿Qué tienen que tener? Una evolución también lenta de la creatinina. O sea que todos los años tú le midas, de repente está 1.3, al siguiente año 1.4, al siguiente año 1.4, al siguiente año 1.4. No suba pues bruscamente, ¿no? ¿Qué más? La proteinuria, menos de 1.5. Si tú encuentras a un paciente hipertenso que tiene 3 gramos de proteinuria, ese no es, esa es otra cosa. Búscale glomerulopatía. ¿Ya? ¿Qué más tiene que tener? Ausencia de hematuria. El paciente hipertenso, que solo es hipertenso y está causando daño renal por la hipertensión, no tiene hematuria. Si tiene hematuria, busca glomerulopatía. ¿Listo? Tiene que tener riñones simétricos, ¿no? O sea, tú encuentras el riñón izquierdo ecográficamente y el riñón derecho son del mismo tamaño, similares, ¿no? O la diferencia es menos de 1 centímetro. Y normalmente vas a encontrar cambios tanto en el ojo o en la ecografía cardíaca, cambios crónicos. O sea, vas a encontrar hipertrofia ventricular izquierda, retinopatía, que también van a ser consecuentes con el tiempo de evolución de la enfermedad del paciente. Entonces, un paciente que tiene 10 años de hipertensión, obviamente va a tener retinopatía, va a tener hipertrofia ventricular izquierda, va a tener cambios en el EKG, ¿no? De repente. ¿Listo? Entonces todo coincide y sobre todo tiene que tener, como dice allí, ausencia de diabetes o por ahí de otras enfermedades que pueden causar. ¿Ya? Entonces, como les digo, es muy pocas veces podemos ver un paciente que únicamente tiene hipertensión y que le está causando daño renal. Sí, solemos ver, pero a veces es difícil encontrar únicamente un paciente que solo tiene esto, ¿no? Entonces, ¿qué más me serviría a mí? Ya pues la biopsia, ¿no? Yo le hago biopsia y ¿qué voy a encontrar? Daño principalmente glomerular, principalmente en las arteriolas, ¿no? Obviamente ahí está, voy a encontrar nefroangiosclerosis, ¿no? O daño vascular, ¿no? ¿Listo? Una marcada hialinosis arteriolar. Pero normalmente no hacemos biopsia a pacientes con hipertensión si solo son hipertensos, ¿no? Tendría que tener otra cosa más para biopsiar. ¿Ya? Entonces no se olviden, ustedes ya son importantes para nosotros entender o definir si un paciente es hipertenso y esa hipertensión es la que está matando el riñón. Muy bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Bueno, listo, entonces ahora vamos a pasar a ya un poquito más de lo que es la clase de hoy, que son las hipertensiones secundarias, y entender cómo es que la enfermedad renal crónica o algún problema renal causa hipertensión secundaria. ¿Ya? No solo los problemas renales, porque hemos dicho que hay algunas causas secundarias, o sea, de otras índoles, por ejemplo, endocrinológicas o vasculares, que también pueden causar hipertensión. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente de las secundarias? La renal. Si ustedes tienen un paciente que piensan que es secundario, el 95% de las causas van a ser renales. O sea, tienen que pensar en que tiene algo renal. Si descartan lo renal, recién tienen que buscar, primera causa, endocrinológica. En las endocrinas está hiperaldosteronismo primario, luego van a estar el feocromocitoma, luego hipotiroidismo, y luego otras, ¿no? Feocromocitoma también, Cushing, y luego ya están otras, ¿no? Apnea del sueño, coartación de aorta, no sé cuál más, acromegalia, etc., ¿no? Dentro de las renales, obviamente la más frecuente va a ser la parenquimatosa, donde podemos encontrar la enfermedad renal crónica,
y podemos encontrar las glomerulonefritis como las causas más importantes. Pero también en segundo lugar tenemos las renovasculares. ¿Listo? Renovascular viene pues de las renal, vascular, vasos, ¿no? Las arterias renales, ¿no? Pues ahí tenemos igualmente dos, que son las estenosis renal, que son de tipo fibromuscular, y la estenosis renal de tipo aterosclerótica. La fibromuscular principalmente es en jóvenes, mujeres, y la estenosis renal aterosclerótica es en ancianos. En ambos casos va a haber una disminución de la estrechez de la luz del vaso sanguíneo de la arteria renal, que va a condicionar una isquemia renal. Muy bien, pues vamos a pasar a analizar un poquito de lo que son las causas renales. Entonces, en general, dentro de las etiologías de hipertensión secundaria, como ven, en casi todas las edades, la causa más frecuente siempre van a ser las causas renales. ¿Listo? Tanto en niños como en adolescentes o púberes, ¿no? La causa renal siempre va a estar presente. Igual en mujeres jóvenes está la enfermedad renal, luego la displasia fibromuscular. En mujeres un poquito más mayores, 40 años, ya empieza a aparecer el hiperaldosteronismo primario, que es una etiología endocrinológica, pero igual la enfermedad renal también está presente. En pacientes ancianos, igual se presenta con mayor frecuencia la enfermedad renovascular aterosclerótica, pero también está la enfermedad renal parenquimatosa. Entonces aquí hay que tener en cuenta una cosa que yo les dije al inicio, de que los pacientes que tienen hipertensión, incluso en la etapa de adulto mayor, un pequeño porcentaje pueden ser secundarios. Entonces hay que tener también cuidado, ¿ya? No necesariamente son primarios, también pueden ser secundarios. Entonces hay que tener también ahí un poco de criterio clínico para poderlos identificar. Muy bien. Entonces, volviendo a nuestro cuadro de la fisiopatología, para poder entender un poquito de las causas, aquí hay que acordarnos de algo, ¿no? Por ejemplo, algunas causas, como la enfermedad renal crónica, la enfermedad renal crónica, igual ya hemos dicho, me retiene sodio y me activa el sistema renal de aldosterona, ¿no? Por eso me produce hipertensión. Igual, la hipertensión renovascular también me va a activar renin-angiotensina aldosterona, pero también me va a producir por acá vasoconstricción, ¿no? O incluso hipertrofia al disminuir el calibre de las arterias renales, ¿no? El hiperaldosteronismo que está por allá, obviamente me va a producir más activación del sistema renin-angiotensina aldosterona, me va a producir más hipertensión, ¿no? Recuerden que también hay fármacos, ¿no? Hay fármacos, por ejemplo, algunas drogas, cocaína, los estrógenos, fármacos simpático-miméticos, que pueden producirnos hipertensión arterial, ¿no? Producto de que activan el sistema simpático, o incluso el feocromocitoma, también su mecanismo es ese, ¿no? Activar el aumento de la contractilidad y producir hipertensión. ¿Listo? Obviamente la obesidad también produce más hipertrofia, etc. Muy bien, en caso de la enfermedad renal crónica, ahora vamos a hablar al revés, ¿no? ¿Por qué la enfermedad renal crónica me produce hipertensión? Entonces, la enfermedad renal crónica, hemos dicho, me va a producir retención de sodio y por lo tanto de agua, por lo tanto me va a generar mayor aumento de precarga y más gasto cardíaco y más hipertensión, ¿no? Pero a su vez, el propio paciente enfermo renal crónico tiene activado el sistema de renin-angiotensina aldosterona, tiene activado el sistema simpático y tiene disminución del óxido nítrico, que es un vasodilatador, por lo tanto te hace vasoconstricción el paciente y eso genera más hipertensión arterial, ¿no? Tiene otros factores, por ejemplo, tiene hiperparatiroidismo, a veces les damos EPO, la EPO también produce hipertensión arterial y eso va a generar más hipertensión. Por otro lado, también la propia enfermedad renal que tiene el paciente le conlleva a presentar hipertensión arterial sistémica o hipertensión glomerular por sí misma, y eso al final va a llevar a esclerosis glomerular y más hipertensión arterial, ¿no? por mecanismo de hipertensión glomerular. Muy bien, entonces, ¿en quién sospechamos hipertensión arterial de tipo secundario? Ya hemos dicho, todo paciente joven tiene hipertensión arterial secundaria, sí o sí, ¿ya? Niño, obviamente, si es un puber, también, ¿no?
Entonces, ¿quién más? Dice, por ejemplo, paciente menos de 30 años, que no es obeso, que no tiene historia de hipertensión, también. Si tiene menos de 40 años, tiene una hipertensión severa, o sea, debuta con 200 de presión, ¿no? También, una hipertensión maligna, un ACV hemorrágico o isquémico, tiene de hecho tiene algo secundario. Si tiene una hipertensión más de 65 años, hay que y sobre todo si no tiene antecedente familiar, hay que sospechar también. ¿Listo? Si un paciente que estaba bien controlado y de pronto 1 o 2 fármacos y de pronto comienzan crisis hipertensivas, toma su medicación y por ahí le metes la dosis, le cambias y sigue haciendo crisis hipertensiva, sospecha que tiene algo secundario, ¿ya? O que se le ha agregado algo secundario, ¿no? Se le puede agregar también. Un paciente con hipertensión resistente. ¿Qué es hipertensión resistente? Es un paciente que tiene 3 fármacos donde se incluye un diurético triacídico y no mejora. O sea, no controla a pesar de 3 fármacos, ¿ya? Entonces hay que sospechar también de que tenga una hipertensión secundaria. Que tenga una hipertensión acelerada o maligna, ¿no? O sea, tiene poco tiempo de diagnóstico de hipertensión y de repente le haces los estudios y ya tiene mucha cardiopatía, una retinopatía severa, ¿no? Grado 4 de retinopatía, o igual tiene sospecha clínica de apnea obstructiva del sueño. ¿Qué más? Bueno, entonces en esos casos hay que sospechar de la hipertensión secundaria y hay que hacer el estudio especialmente renal, y si no hay nada renal, de todo lo demás, ¿no? Bien, entonces ya hemos dicho que lo de acá a la izquierda es nefroangiosclerosis, pero en algunos casos, si encontramos un paciente hipertenso, tenemos que sospechar también que pueda tener otras enfermedades que puedan hacernos pensar que esa hipertensión es de otra causa. Entonces, ¿quiénes? Obviamente todo lo contrario, ¿no? Si es un paciente joven y tiene hipertensión, pues no va a ser nefroangiosclerosis, ¿no? ¿Listo? Si tiene una historia reciente de hipertensión, no es una evolución crónica de muchos años, obviamente, ¿no? Piensa en glomerulopatía. Igual, si tiene una insuficiencia renal de evolución rápida, piensa en glomerulopatía. Si tiene proteinuria más de 1 gramo, glomerulopatía. Si tiene hematuria, glomerulopatía, ¿no? Si tiene un riñón más grande que otro, tienes que pensar en estenosis renal, ¿no? Hipertensión renovascular. ¿Ya? Muy bien. Bueno, entonces vamos a revisar un poquito de algunos criterios para el diagnóstico de hipertensión secundaria, pero no solo las causas renales. Ya a veces por ahí en el camino se encuentran algunas otras cosas, creo que es importante resaltarlas. A ver, entonces, la primera es la enfermedad parenquimal renal. ¿Qué es la enfermedad renal crónica? Lo voy a dejar porque mañana va a ser la clase, así que lo vamos a discutir mañana con calma. Pero obviamente, si tiene un paciente con una tasa de infiltración glomerular disminuida, menos de 60, tiene proteinuria que tiene elevada, ¿no? Y tiene un marcador de daño renal, tiene que pensar que tiene una enfermedad renal crónica. ¿No? Está hipertenso, tiene que pensar que tiene enfermedad renal crónica. Entonces, ¿qué le voy a pedir? Ecografía renal, le voy a pedir hemoglobina, le voy a pedir proteinuria, examen de orina para descartar, ¿no? Entonces, si por ejemplo tengo una mujer joven, ¿no? 40 años, tiene un soplo abdominal y encima le doy le inicio un YECA, está hipertensa. Todo es un caso de hipertensión, ¿eh? Entonces le inicio un YECA o ARA2 y se eleva la creatinina más del 30% tras el inicio del fármaco y además tiene una diferencia entre uno y otro niño más de 1.5 centímetros, pues tengo que pensar que puede tener una enfermedad renovascular y la causa sería displasia fibromuscular. ¿Ya? Entonces ahí, ¿qué pido? El estudio inicial puede ser una tomografía, pero lo ideal sería hacer una angiotomografía, ¿no? Igualmente, si encuentro un paciente mayor, un viejito, que es diabético, tiene tabaquismo, aterosclerosis, realmente tiene factor de riesgo para hacer aterosclerosis, pues tengo que pensar que tenga una enfermedad renovascular de tipo aterosclerótico, ¿no? ¿Qué le voy a pedir? Angioteca. Igualmente, recuerden que hay pacientes que tienen factor genético por poliquistosis renal. Con poliquistosis renal también puede hacer hipertensión. Entonces, tienen masas renales en ambos riñones, ya sea por ecografía, tomografía, resonancia. Su mamá estuvo en diálisis, su papá estuvo en diálisis, ¿no? Y también tuvieron masas.
y han tenido infecciones recurrentes, infecciones urinarias, hematuria, proteinuria, están subiendo la creatinina, o llegan a diálisis, tengo que pensar en polinestosis renal. ¿Qué les pido? Ecografía, creatinina, examen de como si fuera una enfermedad renal crónica. ¿Cuándo tengo que pensar en un hiperaldosteronismo primario? Hemos dicho que es una causa endocrinológica, ¿no? De hecho, después de las renales es la principal causa. De hecho, incluso la guía del año pasado, la Europea de Cardiología y la AJA de este año, nos indica que tenemos que descartar con bastante frecuencia esta etiología. Entonces, todo paciente, pasan los jóvenes 40 años o menos, que tenga debilidad muscular, que tenga historia familiar de hipertensión, ¿ya? Que tenga ACV, ¿no? Arritmia, hipocalemia o incluso ausencia de hipocalemia, no necesariamente hipocalemia, tengo que sospechar hiperaldosteronismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué le pido ahí? Aldosterona y retina. Le hago un cociente, le puedo pedir tomografía de renales y ahí hago el diagnóstico. Otra causa endocrinológica son el feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor de las glándulas adrenales, ¿no? Obviamente va a producir adrenalina y eso va a generar hipertensión arterial. Entonces aquí también hay una clínica bien característica, ¿no? Hay crisis hipertensiva, hay taquicardia, hay cefalea, hay diaporesis y a veces puede haber neurofibromatosis. Entonces, ¿qué le tengo que pedir? Puedo pedir metanefrinas tanto en orina como en plasma, o le puedo pedir tomografía o resonancia del abdomen, básicamente las glándulas suprarrenales, para identificar la tumoración de la urina. No se olviden, hemos dicho primera causa hiperrenal y segunda causa luego va a ser las endocrinas. Entonces luego tenemos, dentro de las endocrinas, el hiperparatiroidismo, por ejemplo. Entonces todo paciente que tenga hipercalcemia o litiasis, hay que sospechar hiperparatiroidismo, tenemos que pedir paratormona, que puede estar elevada, puede haber también hipercalcemia. El hiper o hipotiroidismo, entonces ahí la clínica va a ser muy variable, tengo que pedir TSH, T4 libre, dependiendo de si es hiper o hipo, va a estar un elevado u otro. Cushing, paciente que usa corticoides, ¿no? Inmunosuprimida, vaya en la clínica característica, ¿no? Fases de luna llena, giba dorsal, estrías, etc. Obviamente tengo que pedir cortisol. Es un paciente obeso que hace apnea durante la noche, ronquidos, y somnolencia diurna, puede tener apnea obstructiva del sueño, el estudio diagnóstico y la polisomnografía. Y la coartación de aorta sí es relativamente frecuente, hay una diferencia de pulsos y de presiones entre brazos e incluso entre piernas, ¿no? Y el estudio ahí es ecocardiografía. Pues enfermedad renal crónica, bueno, eso lo vamos a hacer mañana, así que no lo voy a tocar. Ya saben que es una anormalidad de la función renal, que está presente más de 3 meses y que requiere un marcador de daño renal para el diagnóstico, ¿no? Hipertensión renal sí es importante, lo vamos a revisar así rapidito. Hemos dicho que hay 2 tipos de hipertensión renovascular, ¿no? Displasia fibromuscular, que se presenta en jóvenes, y la aterosclerótica, que se presenta en adultos mayores. ¿Listo? Están justo por acá, ¿no? Estas 2 son las más importantes. No hay otras más, pero hay que acordarse son estas 2. Y justo son las que producen más estenosis. Y acuérdense que en el caso de las estenosis de arteria renal, no podemos dar YECAS ni ARA2, están contraindicados, porque van a producir más disminución de la luz de la arteria renal y pueden producir un infarto renal. Entonces, ¿por qué se caracteriza la hipertensión renovascular? Porque es una hipertensión causada por isquemia renal, ¿no? O sea, está de por sí disminuido el flujo renal, entonces se produce más isquemia renal. Normalmente se produce, como hemos dicho, en pacientes adultos mayores, en el caso de la aterosclerosis, en mujeres jóvenes, en el caso de la displasia fibromuscular. Y hay 3 cosas características, ¿no? Soplo vascular, hay esta asimetría en el tamaño renal y puede haber incluso retinopatía. ¿Cuándo tenemos que sospecharla? En pacientes que son hipertensos resistentes, ¿no? En pacientes que son hipertensos y que tienen edema pulmonar agudo, ya que van por la emergencia con edema pulmonar agudo y con hipertensión.
y que no tiene falla cardíaca ni son renales en diálisis, hay que sospecharlo. El diagnóstico se hace obviamente con ecografía, Doppler o con tomografía, y el manejo es quirúrgico, ¿no? Angioplastía netamente. En el caso de la estenosis de arteria renal, ya hemos dicho, la clínica es debut temprano, hay hipertensión resistente, hay un edema pulmonar súbito, hay el soplo, hay insuficiencia renal rápida, hay la diferencia de tamaño, hay un riñón asimétrico, y en las imágenes podemos ver esta, ¿no? Esta estenosis, por acá se ve, se ha estrechado, y luego de la angioplastía ven cómo recupera el diámetro del calibre, ¿no? De la arteria renal. Para el caso de la displasia filomuscular, algunos otros tips que ayudan, por ejemplo, es que las pacientes mujeres sufren mucho de migraña, tienen también tinnitus pulsátil, puede haber, además de todo lo que hemos dicho, ¿no? de la diferencia de tamaño renal, del soplo vascular, puede haber también síndrome de Horner, y siempre hay que descartar algunas otras cosas como consumo de tabaco, consumo de rotamina, que es frecuente en pacientes migrañosas, deficiencia de alfa-1 antitripsina o fibrocolomocetona. Esta es la imagen que es característica de la displasia filomuscular. Entonces, la displasia filomuscular es en realidad un debilitamiento de la pared de la arteria, ¿no? Entonces se vuelve más flácida y se hace como diríamos, como que se dobla, ¿no? Se dobla la arteria y eso disminuye el calibre de la luz. Bien, la otra entidad que tenemos que conversar, que también se ve con cierta frecuencia, es el hiperaldosteronismo primario. Entonces la guía de la europea del año pasado y la AJA de este año, como les digo, recomiendan que se haga el cribado en todos los pacientes hipertensos, incluso en ausencia de hipocalemia. ¿Ya? En estos pacientes hemos dicho que puede haber ACVs tempranos o puede haber arritmias de forma temprana. Normalmente son pacientes menos de 40 años, entonces hay que sospecharlos. Y si por ahí en una tomografía encuentras una masa a nivel de las glándulas suprarrenales, tienes que hacer el estudio también de hiperaldosteronismo. ¿Ya? Otra cosa que vemos en nuestro país con mucha frecuencia son los pacientes que viven en ciudades de gran altitud, por ejemplo Cusco, Puno, Cerro de Pasco. Estos pacientes, producto de la hipoxia, también suelen tener hipertensión. En forma crónica, se ha descrito un síndrome que es el síndrome renal de gran altitud, caracterizado por la presencia de la policitenia, presencia de proteinuria y presencia de hiperuricemia con hipertensión. Pero, por ejemplo, un paciente que va a la altura en forma aguda, o sea, por ejemplo, ustedes van ahorita a escalar el Monte Everest, les puede desencadenar una crisis hipertensiva aguda y pueden morir por hipertensión severa también en el Monte Everest. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esos pacientes que van en forma aguda a la altitud o que viven allá, porque también desarrollan hipertensión arterial. Bueno, ya para terminar, nos falta ya poco. Despierten, ya los veo durmiendo. Bueno, hipertensión resistente. Ya dijimos que la hipertensión resistente se iba a definir como aquella hipertensión que tenía el uso de 3 fármacos, incluidos un diurético tiacídico, y a pesar de 3 fármacos no había un control adecuado de la presión arterial. Para el caso de pacientes que están con tasa de filtración menos de 30, es decir, que tienen falla renal crónica, en vez de un tiacídico que ya no funciona, se requiere el uso de un diurético de ASA, es decir, furosemida. Hay que tener cuidado. Entonces, siempre que tenemos hipertensión resistente, hay que pensar que puede ser una causa secundaria o hay que buscar otra causa, ¿no? Acá están las causas. Puede ser obesidad, puede ser que el paciente no haga actividad física, puede ser que consuma alcohol, puede ser que consuma mucho sodio o que esté consumiendo algún fármaco que incremente la presión arterial. Por ejemplo, anticonceptivos, simpaticomiméticos, ahí está cocaína, fenilefrina, cafazolina, AINES, corticoides, algún anticanceroso, eritropoyetina, anabólicos, carbamazepina, entre otros. Muy bien. Esto sí tienen que saberlo ustedes, igual supongo que los caballeros les van a explicar un poco el enfoque del tratamiento, pero voy a dar algunas pautas generales y ya ellos les van a comentar, y sobre todo en la parte de nosotros, en la parte renal. Entonces, vamos a poner renal crónica. ¿Ya?
Entonces, en general, ¿cómo debemos tratar a los pacientes? Según la AJA 2025, primero siempre debemos confirmar, ¿no? Hacer un mapa para confirmar que el paciente tenga hipertensión, o hacer al menos 2 mediciones separadas por una semana, en diferentes momentos, bajo las condiciones ya descritas de toma de presión arterial ideal, ¿no? Y decir al paciente, siempre todo paciente tiene que cambiar sus estilos de vida, ¿ya? Siempre es la primera línea de tratamiento. ¿Cuándo iniciamos fármacos? A todo paciente, sí o sí, cuando la presión está por encima de 140/90. Si está por encima de 130/80 y tiene alto riesgo, pero ahorita vamos a ver de qué se trata, iniciar los fármacos. Si está menos de 130/80, bueno, hay que iniciar primero estilo de vida. Y de preferencia ahora se recomienda usar combinaciones. O sea, siempre, muchos años hemos utilizado un solo fármaco, iniciamos siempre YECA o ARA2, pero ahora se recomienda que utilicemos de preferencia ya 2 fármacos de frente, ¿no? Muy raros casos, iniciamos un fármaco, sobre todo, por ejemplo, en ancianos frágiles, que están muy deteriorados, que no van a tolerar, porque tienen hipotensión ortostática, ahí hay que individualizar y de preferencia un solo fármaco. Entonces, ¿qué se recomienda como estilos de vida saludable? Consumir más potasio, consumir menos sodio, hacer actividad física, 150 minutos a la semana, bajar de peso, reducir el alcohol, ya saben, reducir o no fumar, obviamente. ¿Qué más por acá está? Bueno, hacer ejercicio, ya está. Y acá está lo que decía del tratamiento. Entonces ya hemos dicho, si tu paciente tiene más de 140/90, sí o sí inicia fármacos, no lo dudes, ¿ya? Y obviamente acompañado de los estilos de vida saludables. O sea, dile que haga ejercicio, que consuma menos sodio, que deje de tomar, que deje de fumar, que coma más potasio, ¿no? Pero si no tiene menos de 140/90 y su presión está entre 130 y 80, te preguntas, ¿tiene alto riesgo? ¿Qué significa alto riesgo? Tiene una enfermedad cardiovascular clínica, o sea, tiene por ejemplo infarto, tiene un ACV, es diabético, tiene enfermedad renal crónica, tiene enfermedad vascular periférica, o tiene esta calculadora que es el Prevent, más de 7.5. Está fácil, lo buscas en internet, estos son los criterios que usamos: edad, colesterol, IMC, presión sistólica, tasa de filtración glomerular, si es diabético o no, si usan antihipertensivos, la relación albúmina, creatinina en orina y la glicosilada, le pones el puntaje que te piden, lo calculas, y si sale más de 7.5, le das tratamiento, ¿ya? Porque tiene alto riesgo. Si tiene menos de 7.5, es la siguiente, entonces no, solamente le das modificación del estilo de vida, y si en 3 o 6 meses no mejora su presión, inicias tratamiento. ¿Listo? Entonces, ha habido muchas calculadoras a lo largo del tiempo. Ahora la que recomienda la AJA es esta, ¿no? Primero. Y como ven, es súper sencillo. Son exámenes que pedimos de rutina casi todos. Están al alcance de la mano, creo que todos lo podemos pedir, lo podemos hacer. Y de hecho tenemos que utilizar. Muy bien, eso también tienen que saberlo sí o sí, ¿ya? Todos tenemos que saberlo. Es parte de nuestra actividad como médicos, así que, de hecho lo preguntamos todos, viene en el ENAM, vienen todos los exámenes. ¿Qué fármacos podemos utilizar? ¿Qué combinaciones son permitidas? ¿En quiénes podemos utilizar ciertos fármacos y en quiénes no? Por ejemplo, si tu paciente tiene microalbuminuria, tiene proteinuria, tiene daño renal, la primera opción siempre, YECA o ARA2. ¿Ya? YECA o ARA2, no hay otra opción. ¿Listo? Si es diabético, también, ¿no? Porque obviamente va a tener en un momento proteinuria, microalbuminuria, entonces tienes que darle ya nefroprotección. Si tu paciente está embarazada, está proscrito, no puedes usar YECA ni ARA2. Solo puedes usar metildopa, nifedipino y por ahí de repente beta blocker, ¿no? Pero la primera elección siempre va a ser metildopa, calcio antagonista, nifedipino principalmente. ¿Ya? Si tu paciente tiene falla cardíaca, obviamente vas a poder usar YECA ARA2, tienes que usar beta blockers, puedes usar diuréticos, ¿no?
y antagonista del receptor mineralocorticoides, espironolactona. ¿Listo? ¿Qué más? Aquí les podemos combinar. Puedes combinar YK más tiazida o YK más calcio antagonista, o ARA2 más calcio antagonista, ARA2 más tiazida, YK más diurético de asa. Nunca puedes combinar YK más ARA2. ¿Ya? Nunca. Muy bien. Entonces, estas son más o menos las escalas que utilizamos, nuestra escalera, así como la escalera del dolor que te han hecho en fármaco, y también escaleras para los antihipertensivos, ¿no? Podemos iniciar siempre con YK o ARA2 más un calcio antagonista o tiazida. O sea, puedes empezar con enalapril más amlodipino o enalapril más hidroclorotiazida, ¿no? ¿Listo? O ya pues puedes dar enalapril más hidroclorotiazida más amlodipino, si es que requiere triple terapia, ¿no? Cuádruple terapia usamos cuando es una hipertensión resistente, y el fármaco de elección para la hipertensión resistente es espironolactona. No se olvide. Está más adelante, pero ya. Bueno, en el caso de los pacientes renales, la CADIGO da algunas recomendaciones. Nuestra meta en pacientes que tienen hipertensión y tienen enfermedad renal crónica es menos de 120 de sistólica. Y igual recomienda que siempre inicies primero con YK o ARA2, tanto si son diabéticos o no, y sobre todo si que tienen microalbuminuria. Y en el caso de trasplantados, la meta es menos de 130-80. Y los fármacos de elección ahí van a ser YKs o calcio antagonistas, sobre todo de tipo dihidropiridínico. ¿Cuál es el tipo de dihidropiridínico? Sí. Ya. No, dihidropiridínico. Nifedipina o amlodipina. Ya, no sé para qué despierten, vamos a preguntar ahorita. A ver, ¿cómo te llamas tú? Pablo. ¿Pablo? ¿Dónde actúa la metildopa? No sé. ¿Qué? ¿Tu compañero que estaba? Trae. ¿Esto no es una catecolamina? ¿Catecolamina? ¿Metildopa? Allá, next. ¿Cómo te llamas? ¿Y tú? ¿Tú? Sharon. Nada, ya. El clonidina, ya se han ido ya. El clonidina. Atrás, clonidina. ¿Cómo te llamas? Sí. ¿Qué? Fiorella. Fiorella. No estoy la clonidina. ¿Cómo te llamas? ¿Qué? Mari Carmen. Nada. Doctora, ¿cómo te llamas? ¿Irelia? ¿Dónde actúa la clonidina? Es un antihipertensivo de acción central. Ya. ¿Qué transportador bloquea la furosemida? ¿Cómo te llamas? Diego.
tenemos tiempo todavía para preguntar mucho. Ya, next. ¿Cómo te llamas? Sofía. Sofía, a ver. ¿Qué te preguntaba? No, la escuela de filosofía, ¿no? ¿Qué túbulo? Proximal. ¿En qué receptor? No estoy en el proximal. No es un directo de gas. El diurético de ácido, pero ¿qué transportador bloquea? Pues? Ya, entonces, ya. Efectos adversos de la tiacida. Hay uno súper conocido que ya han hecho la clase teórica. Que en nefro deberíamos tener más teorías. Creo que vamos a próximo año, este año deberíamos ampliar ya. Pero no hacemos, nefritis intersticiales no hacemos, diuréticos no hacemos. Nada, atrás, chicos, ustedes. Cuando lees a tu paciente en la prima sidocrotia, ¿qué le vas a decir cuando venga con síntomas? ¿Qué le vas a decir? No sabo, no pino. Llame a un doctor. Nada. Vamos a probar fármaco. Tampoco. Atrás, doctora. ¿Cómo te llamas? ¿Esto? ¿Qué? Hiponatremia. Muy bien. De la furosemida, efectos adversos. ¿Cómo se llama tu compañera de atrás? La última, que llegó tarde. Es clásico, son trastornos han hecho trastornos psicológicos, es clásico. A cada rato vamos en los hospitales. Pero hay otro más frecuente, puede causar infantil. ¿Qué? Hipopotasemia. ¿Ya con qué? ¿Con qué trastorno ha sido así? ¿Alguien sabe? Esto yo creo hipocalemia, hipopotasemia, hiponatremia y Alcalosis metabólica. Y eso tienen que saber, ¿ah? ¿Qué otro antihipertensivo usamos? A ver, ya, efectos adversos del amlodipino, es bien conocido también. Carro también es interesante. ¿Cuál es tu nombre? Andrea. Andrea, a ver, de amlodipino, efecto adverso. Uno más frecuente. No. Edema. Hacen edema los pacientes. Y de espironolactona. Hipercalemia. Es cosa tienen que saber, chicos. Bueno, sigamos. Bueno, entonces hemos hecho hipertensión resistente, ahí se llama muy bien. Entonces, hipertensión resistente de tratamiento es espironolactona, ¿ya? No se olviden.
Si no responde, denervación renal, que ya intervención quirúrgica. Bueno, en diálisis, los pacientes también a veces tienen a pesar de que ya están en diálisis, pueden tener hipertensiones severas, incluso resistentes. ¿Ya? ¿Por qué se da? Recuerden que la principal causa de hipertensión en diálisis es la sobrecarga de volumen. Después vienen sobrecargados, toman agua, tienen hipertensos, ¿no? Por eso muchas veces empezamos a dializarlos y solito la presión cae, ¿no? Pero hay otros factores. A veces, obviamente, su sistema renal de angiotensina aldosterona vuelve a estar activo. El simpático vuelve a estar activo. Puede activarse renina. Les damos EPO, ¿no? Entonces también va a producir hipertensión. O a veces también pasa esto, que removemos algunos antihipertensivos con la diálisis. Entonces hay que saber cuáles se remueven con la diálisis. Si les damos los sartanes, o sea, los sartán, cansartán, todos ellos, no hay problema, eso no se remueve. Eso es normal, puedes darlo. No tengas miedo al éxito, ¿ya? Pero, por ejemplo, en Alaprim remueve 35%. Entonces, si tú le vas a dar su pastilla a 6 de la mañana y la diálisis es a las 7, y así le va a remover un poquito, ¿no? Entonces, puede ser una causa de hipertensión. ¿Listo? Igual, mira, atenolol remueve 75%. Atenolol es un beta-blocker, ¿no? Amlodipina tampoco remueve, ¿no? Entonces, de preferencia, tienes que ver el horario de tu paciente y tienes que ver o cambiarle a los sartanes como a amlodipina, ¿no? Que son los que más usamos en realidad. O ver qué está comiendo. Otro factor es la dieta. Por ejemplo, los pacientes que entran en el segundo turno de diálisis, son vivos, pues. Esos ya vienen comiendo, y como ya saben que les vamos a sacar todo, se meten lo que quieren de comida, ¿no? Incluso por la clínica que está por acá cerca, hay una tienda al frente. Cuando se van a comer su ceviche, vienen pues súper hipertensos, porque ya saben que les vamos a quitar todo, toman gaseosa, hasta toman chela, tomen lo que quieren, ¿no? Son vivos, pues, por eso vienen súper hipertensos. Muy bien, vamos a los casos clínicos. Entonces, este es un paciente varón de 66 años. Tiene antecedente de hipertensión hace 10 años y toma el losartán, como dicen los pacientes. No tiene edema, el examen físico está controlado, 9850, está bien, está ok. Al examen de orina no hay hematuria, tiene un poco de anemia, la creatinina está en 1.85, tiene proteinuria en 910, poquísimo. La creatinina inicial, cuando empezó con nosotros la consulta, está en 1.3, o sea, ha evolucionado lentamente. La ecografía renal muestra riñones pequeños, menos de 100 es un riñón pequeño, menos de 15 del parénquima también es un riñón pequeño, pero están más o menos simétricos, ¿no? Entonces, ¿le suena eso? ¿O no le suena? Tiene su EKG con hipertrofia ventricular izquierda, criterio de Sokolov, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? A ver, Andrea, ya, primera, estás primera. Vamos a llegar con todo, vamos a llegar con ahí para todos. Ya, 100% primaria controlada, ya. ¿Qué más? Acá, ¿qué me has dicho? ¿Cómo te llamas? Paolo. Paolo, oye, ya, Paolo. ¿Qué más? ¿Qué otro diagnóstico? A ver. Estaba con anemia. Ya, bueno, anemia, ya, acostado. Los riñones. ¿Qué tiene los riñones? Tiene 2. Pequeños. A ver. Tan pequeños. Ya, pero entonces, ¿qué tiene para este paciente? Si tiene riñón pequeño, ¿cómo se llama eso? La clase se va a hacer mañana. ¿Qué?
Enfermedad renal crónica, pues. Tiene enfermedad renal crónica. Aquí no se ve. Sí, yo fui. No me he visto. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿No les suena nada lo que hemos visto hace rato? Nada. Mucho, segunda hora hablando con gusto. ¿Nadie? Nefropatía hipertensiva, porque está haciendo, tiene hipertensión de hace años, está subiendo poco a poco la creatinina, tiene simetría renal, tiene poca proteinuria, no hay hematuria, tiene cambios ya, otros cambios asociados. Está haciendo enfermedad renal crónica. ¿Qué es? Pasa, ¿no? Nicolás Rosa de Guadalupe. Muy bien. A ver, sigamos. Allá en la esquina. A ver, dice, varón de 30 años después de consulta preventiva y el médico de atención primaria le encuentra presión 190/100. Le indica losartán, 50 cada 12. ¿Qué opinas? ¿Está bien o está mal? No sabe, no opina. Acostado. ¿Qué? ¿Por qué está mal? Muy bien, pues es una presión secundaria. Entonces vas tú y le indicas exámenes y encuentras hematuria. 18 a 20 por campo, proteinura 3 gramos, creatinina 2. Y ecografía con asimetría. Entonces decides derivar al nefrólogo. ¿Cuál es el diagnóstico? Andrea, ¿cuál es el diagnóstico? Tiene proteinuria. Las estenosis no cursan con proteinuria. Si le cursan será por muy poco. O sea, por la estenosis pueden hacer un poquito de hipertensión glomerular, pero es muy poco la proteína que tiene. Pero, o sea, hemos dicho que dentro de la hipertensión secundaria puedes dividirlas en dos, ¿no? Pueden ser parenquimatosas y renovascular, ¿no? Dentro de las parenquimatosas hay varias, ¿no? ¿A qué te suena más? ¿Ah? Ya, es una enfermedad renal crónica, pero en realidad parece más que es una glomerulonefritis, que tiene proteinuria, tiene hematuria, ¿no? O sea, recuerda que las glomerulonefritis igual pueden causar enfermedad renal crónica, ¿no? Ya. Eso lo vamos a ver la próxima. Entonces, claro, es una hipertensión secundaria a una glomerular parenquimatosa por una glomerulonefritis crónica. Entonces, es un paciente, ¿por qué pensamos en eso? Porque tiene unos 55 años, ¿no? Joven. Eso podría pensar, es una enfermedad secundaria. Además, historia reciente de hipertensión, ¿no? Porque de hecho no creo que tenga 13 años, ¿no? Es una evolución renal, insuficiencia renal rápida, ¿no? Tiene hematuria, tiene proteinura más de 1.5 gramos y tiene ausencia de enfermedades cardiovasculares asociadas, ¿ya? Ahora, no se olvide, en un paciente hipertenso secundario de mucho tiempo, habrá un paciente que está en diálisis, ya vas a encontrar hipertensión ventricular izquierda, vas a encontrar retinopatía, ¿no? Aquí hay que tener cuidado, ¿ya? Muy bien. Varón de 39 años sin de importancia renal. Hasta ahí, refiere sensación nauseosa, al examen edema, presión en 200 sobre 120. Hasta ahí, ¿qué puedes decir?
Hipertensión primaria. Primaria, ¿cómo hace primaria? Tiene 39 años. Claro, pero no se causa. Es secundario, bastante joven. Siempre secundario. Se equivoca nomás, ¿no? Sí. Ya ni con la rosa de usted. Ya, dice, acude por emergencia porque en el examen de salud ocupacional encuentra creatinina en 18, urea en 400. Necesidades metabólicas. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Ah? Nada. Escucha, ya entré a salvo, los otros tienen que ser malditos. ¿Ah? No. Para enquimatosa, porque no es crónico. Dice que creatinina. Es una hipertensión secundaria a enfermedad parenquimatosa por enfermedad crónica. Ya. Mujer de 42 años acude a consulta por hipertensión no controlada. Está con valsartán, está con amlodipino y está con atorvastatina. Al final, ¿cómo te llamabas tú? Pequeña al final. Al último. ¿Tú qué llegó tarde? ¿Qué? Cristel, ¿no? Cristel. ¿Es hipertensión resistente o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Segura? Brian, ¿es resistente o no? Andrea. No es resistente, que tiene que tener 3 fármacos, incluido un antiácido. Y en el caso si tiene tasa menos de 30, tasa de filtración menos de 30, en vez de antiácido tiene que tener un diurético de ácido. Ya, entonces si tiene valsartán, tiene amlodipina nomás, tiene 2 nada más. Ya. Dice sedentaria, obesa, ascenso progresivo de creatinina, tiene una madre que estuvo en RC, hipertensa, fallecida a 68 años y que estuvo en diálisis. Actualmente la paciente tiene creatinina de 1.79, tasa de filtración de 34, proteína 900, anemia, en todo lo demás. ¿Cuál es su diagnóstico? Cristel, a ver, ¿cuál es tu diagnóstico? Tiene como 10 diagnósticos, creo. Cristel. ¿Una qué?
Ya es enfermedad renal crónica, ¿ya qué más? Nefropatía hipertensiva. No creo, ¿ah? Por la ecografía no se llama poliquistosis. Es poliquistosis renal. Está clarísimo la ecografía. Así que imágenes va a venir el examen. Así, si no se dan cuenta, es una poliquistosis renal. Además está clarísimo, pues, mira, su mamá está en diálisis, su papá también no sé qué. Genético, ¿no? Muy bien. Varones de 10 años, sin antecedentes, dice fumador, diabético, hipertenso, está mal controlado. Tiazidas o beta-blocker. Inicia en el april, persiste hipertenso. Creatinina 1.28. Hace un año tenía 0.8. O sea, ya tiene prácticamente tres fármacos, ¿no? Está resistente, ¿no? Tiene tiazida, beta-blocker y en el april, ¿no? Está resistente. No controla, o sea, está resistente. Tiene factores de riesgo ¿para qué? Aterosclerosis. Claro que ya está. Tiene en ecografía disminución del tamaño renal, según riñón más chiquito que el otro, simetría renal. Y la Doppler dice estenosis de arteria renal y la angioten lo confirma, ¿no? Acá está clarito, acá está bien el diámetro, acá está chiquito. ¿Cuál sería el diagnóstico ahí? Es una estenosis de arteria renal, bueno, hipertensión renovascular por estenosis de arteria renal por aterosclerosis, ¿no? Muy bien, fácil. Muy bien. Listo, ¿alguna pregunta? ¿Lo corto?